Estimados, buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta jornada preparatoria del sexto Foro Internacional de Derecho de las Familias y Sucesiones, en nombre del Colegio de Abogados de San Isidro. El foro internacional se va a desarrollar en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, el próximo viernes 7 de junio, de 10 de la mañana a 20 horas. Se pueden inscribir previo a ese horario, no tiene inscripción previa, así que están todos invitados. Y en el día de hoy vamos a tener como disertantes y temario, en primer lugar, al doctor Néstor Solari, que nos va a hablar de diversidad de los modelos familiares. En segundo lugar, el doctor Gustavo Alvide, que nos va a hablar de filiación, socioafectividad en la triple filiación. Y finalmente la doctora Janina Palacio, que nos va a hablar de embriones crioconservados cuando la voluntad no es procreacional. Presentar al doctor Alvide, así nos acompaña él en primer término. Entonces el doctor Solari no se está pudiendo conectar. Bueno, el doctor Alvide para nosotros es un poco más familiar, lo tenemos en San Isidro, es el juez del Juzgado de Familia número 4 de San Isidro, es profesor universitario de posgrado en la maestría del programa de perfeccionamiento profesional de la Universidad de Buenos Aires. Es docente del programa de abogados por los pibes de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de diversos libros, expositor y ponente en congresos nacionales e internacionales. Y hoy nos va a hablar de filiación, socioafectividad en la triple filiación, algunos aspectos procesales. Bueno, muchas gracias. Mi agradecimiento al área académica del Colegio de Abogados, al Colegio de Abogados por la invitación a participar en esta jornada, y realmente es un gusto enorme poder compartirla con el doctor Solari, la doctora Palacios y usted, doctora Domenech. Yo creo que, bueno, más allá de estas actualidad en la que nos hemos ido acomodando en cuanto a estas jornadas virtuales que quita quizás la cercanía del afecto y que nos generan unos inconvenientes con lo que siempre tememos, ¿no? La dificultad de conectividad. Yo resalto lo interesante, o por lo menos el gusto que para mí representa poder compartir este tipo de actividades con quienes compartimos el gusto por el derecho de familia. Y una rama del derecho a la que entiendo todos realmente adoramos y que tiene el reconocimiento de contar en nuestra normativa de fondo con un articulado específico respecto de los principios generales que los rigen, a los que voy a desarrollar muy rápidamente a los efectos de poder interpretar luego el porqué, la trascendencia de estos principios en lo que es la afiliación basada en la socioafectividad. El artículo 706, que todos conocemos, dice que el proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. El juez, como en todos los fueros, tiene una función principal que es la de ser director del proceso. El juez ordena y dirige el proceso desde sus inicios con la presentación de demanda y a través de innumerables providencias, resoluciones interlocutorias, permite avanzar a lo largo de todo este proceso para llegar al momento donde dictará una sentencia que, si encontramos que en el transcurso de este proceso logramos acreditar los hechos que sirvieron de fundamento a esa pretensión, la sentencia seguramente admitirá la demanda, y de no ser así, si no se logró acreditar la existencia de estos hechos, se desestimará la demanda y de alguna manera concluye la vida de este proceso judicial. En el caso del fuero de familia, la tutela judicial efectiva exige algo más al juez. En definitiva, la tutela judicial efectiva requiere asegurar que al momento de tener que resolverse, el juez cuente con todos los elementos que necesite para poder dictar la mejor resolución apta para ese grupo familiar determinado en ese momento dado.
Es decir, debemos aspirar a lo largo del proceso de familia, sea cual fuere este, que la resolución que se dicte, que la sentencia que se dicte, sea la más adecuada para ese grupo familiar en ese momento, la tutela judicial efectiva. Con lo cual, el juez no solo tendrá que velar por el avance del proceso, sino también por lograr que a este proceso se le incorporen a lo largo del mismo todos los elementos con los que el juez deba contar a los efectos de poder dictar la mejor resolución para este grupo familiar. Nos apoyamos para eso en otro de los principios que esta norma establece, que es el de la oficiosidad. Oficiosidad que significa que el juez tendrá que introducir al expediente los elementos de prueba que las partes hubieran omitido y sin los cuales no sería posible alcanzar esta tutela judicial efectiva. En definitiva, si nos encontramos en un proceso de cuidado personal unilateral, donde quien reclama este cuidado personal alega una serie de circunstancias o hechos que de alguna manera estarían justificando por qué se reclama, hechos que hacen tanto a las condiciones o características positivas de la parte actora como a las negativas de la parte demandada. Pero al momento de ofrecerse prueba, ni actor ni demandado ofrecen, por ejemplo, como caso extremo, pruebas relevantes como sería una pericia psicológica, una pericia psiquiátrica o un informe ambiental. Es el juez que, mediante el ejercicio de este principio de oficiosidad que tenemos que hacerlo valer y tiene que ser utilizado, introducirá al proceso esos elementos de prueba sin los cuales, al momento de sentenciar, no podría garantizar dar cumplimiento con la tutela judicial efectiva, porque para dictar el mejor pronunciamiento posible para ese grupo familiar va a requerir contar con dichos elementos de prueba. Entonces, quizás muchos dirán, bueno, pero está supliendo la omisión de una de las partes. Y posiblemente porque si la actora que está reclamando o la demandada que está defendiéndose no le ofrecen la incorporación de este elemento de prueba por parte del juez de manera oficiosa, estaría supliendo esa omisión. Pero tratándose de un proceso de familia, donde lo que estamos buscando justamente es honrar esa tutela judicial efectiva y dictar el mejor pronunciamiento que sea posible para el beneficio de ese grupo familiar, tanto actor, demandado como juzgado, como juez, aspiramos a lo mismo, de que al momento de resolver cuenten con todos los elementos de prueba necesarios para que se dicte el mejor pronunciamiento posible. El mejor pronunciamiento posible para ese grupo familiar, más allá de quien esté incorporando esa prueba al proceso. Es por ello que el artículo 706 nos requiere honrar la tutela judicial efectiva y ejercitar también o ejercer el principio de oficiosidad al que no podemos obviar o esquivar, por así decirlo. El inciso B dice que los jueces deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario. Fundamental. En la provincia de Buenos Aires, afortunadamente, los juzgados de familia contamos con equipos técnicos propios, es decir, cada juez tiene su equipo técnico interdisciplinario. Y trabajar en interdisciplina no pasa solo por incorporar al proceso dictámenes periciales. Es decir, si incorporo los dictámenes periciales, decir, bueno, dicto una sentencia, tengo entre los elementos de prueba las pericias, y trabajar interdisciplinariamente requiere de un poco más, requiere de interactuar con cada uno de los especialistas, interactuar con el psicólogo, con el psiquiatra, con la trabajadora o el trabajador social y verificar dentro de las alternativas de solución que tiene este pleito cuál es aquella que sería más amoldable para garantizar, o al menos tratar de garantizar el mayor éxito posible de acuerdo a las características propias de cada uno de los integrantes de este grupo familiar. Es decir, va a ser el juez quien dicte la sentencia, pero el juez previamente va a interactuar con cada uno de los integrantes del equipo técnico para conocer a fondo las características de cada uno de los individuos que están comprometidos en esta situación. La decisión que se dicte en un proceso en que estén involucrados niñas adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esta persona. Bien, es el interés superior del niño. Es un término que
debemos darle un contenido. Sin duda, quien demanda por un cuidado personal unilateral va a propender al interés superior de este niño, y quien resuelve va a resolver en la convicción de que lo que está resolviendo hace ese interés superior. Pero ese interés superior debemos darle un contenido, tanto al demandar, tanto al contestar una demanda, como al resolver. Si yo como juez resuelvo otorgar un cuidado personal unilateral, porque esto hace el interés superior del niño sin justificar el desarrollo de la sentencia, ¿cuáles son los elementos que justifican justamente que esa es la mejor solución factible? Sería una resolución arbitraria. Es decir, tenemos que propender ese interés superior, pero ese interés superior tiene que estar respaldado por argumentos y por elementos de prueba que surjan del desarrollo del expediente. Y asimismo, el artículo 707 nos dice que las personas mayores con capacidad restringida, los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente, y su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. Es la famosa artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, hoy plasmada en nuestro Código Civil Comercial y en más de un artículo, afortunadamente. Es decir, todo lo que hace a la participación del niño o niña en el proceso y a propender a su interés superior, el código nos lo remarca más de una oportunidad, y está bien que así lo haga, porque de ese modo no tenemos excusa alguna para no considerarlo, utilizarlo y hacerlo efectivo. Después, lógicamente, es, para extenderse un poco más, cuál es el mejor momento de esa intervención del niño, de qué manera desarrollarlo, pero lo concreto es que el niño debe ser oído, que no es lo mismo decir que él va a resolver. El que resuelve es el juez, y el juez resolverá de acuerdo a su interés superior y a la tutela judicial efectiva. Pero el niño tiene que oír, que ser oído, su opinión será considerada, analizada de la manera más positiva a lo que resulte luego de su interés. Por ejemplo, si tenemos el ejemplo que recién anticipamos rápidamente de un reclamo de un cuidado personal unilateral, donde quien acciona alega y ofrece prueba que efectivamente le da la razón luego por el contenido de la misma, en cuanto a que es una persona que reviste todas las condiciones necesarias para el cuidado de un niño, en lo que hace a la contención que le puede brindar, a su salud emocional, a su salud mental, a que tiene un ámbito de contención familiar, social adecuado, y el demandado, o la parte demandada, por contrapostación, es una persona que tiene antecedentes penales, problemas de salud mental, problemas de disfuncionalidad emocional que le impide poder ejercer de alguna manera el cuidado de un menor, no tiene contención ni familiar ni social, y tenemos infinidad de antecedentes que así lo demuestran. Es evidente que el interés superior del niño pasará por hacer lugar a esa demanda. Pero puede ocurrir que en el momento de la entrevista el niño manifieste su interés, su deseo de vivir con quien carece de las cualidades para su cuidado, o lo que es peor, tiene todas las cualidades para que pueda ser constituir un riesgo. Con lo cual, lo único que quiero marcar en todo esto es que el niño va a ser oído, su opinión va a ser considerada. Lógicamente, esto está muy ligado a la autonomía progresiva de la voluntad. Cuanto más maduro o más edad tenga el niño, mayores elementos o capacidad argumentativa debemos tener para contradecir sus dichos o para justificar por qué estamos resolviendo lo contrario, pero quien decide siempre será el juez, propendiendo a su interés superior y propendiendo la tutela judicial efectiva, que es la mejor solución posible para ese grupo familiar en un momento determinado. Estos principios trabajamos con ellos a diario y tienen que ser aplicados a la totalidad de los procesos que diariamente son iniciados en los tribunales de familia. Pero ocurre que existen situaciones, existen supuestos excepcionales que en definitiva nos exceden en cuanto a la cotidianidad. Existen planteos excepcionales que deben ser analizados y estudiados justamente y resueltos de manera excepcional por las características que los rodea,
muchos de los cuales no encuentran un fundamento específico o un tratamiento específico en una norma de fondo, y otros que el tratamiento que tienen a través de una norma de fondo no se condice con la pretensión que se está introduciendo en esa demanda con lo que sería la necesidad de un niño para propender a su interés superior y hacer honor a la tutela judicial efectiva. Entonces es aquí donde estos principios empiezan a tener realmente mayor trascendencia aún. Eh, Lógicamente, considerando que son situaciones excepcionales que tienen que ser entendidas y trabajadas como tales, no como una alternativa que podemos utilizar habitualmente para evadir la norma de fondo que pueda estar rigiendo en la materia. Y todo esto viene a colación porque tuvimos un caso en el juzgado, eh, un caso ya de hace unos años, que era referido a un menor de edad de 10 años al momento de llegar la resolución de este pleito. Y le digo que el momento ya de la resolución, pues fue una causa que se extendió en el tiempo. Se trata de una pareja que comenzó a convivir y luego de un año de convivencia tienen un hijo. Cuando este hijo tenía cercanos los 2 años, entre 2 o 3 años, en una discusión en la pareja, ella lee a noticia que ese niño en realidad no era hijo biológico de él. Eh, Toda esta situación conflictiva fue creciendo más a través o a raíz de este comentario, al punto que llegaron a hacer un estudio de ADN y el ADN efectivamente dio que no había nexo biológico entre el papá y su hijo, con lo cual este hombre inicia un proceso de impugnación de la paternidad. Iniciado el proceso y por directiva del juzgado y a petición del Ministerio Pupilar, se requiere a la mamá de este niño que identificara quién era el progenitor, con lo cual, denunciado ese dato, la causa se transforma en un juicio de filiación con desplazamiento, es decir, impugnación de la paternidad que existía y reclamo de reconocimiento de hijo respecto de quien se denunciaba que resultaba ser el progenitor biológico. Esto demandó unos meses y una vez que quedó la causa de esa manera encaminada, el proceso se detuvo. Y estuvo así, paralizado, como 5 o 6 años, hasta que quien era demandado y era el alegado progenitor, respecto a quien se decía que en realidad era el padre, lo reactiva para poder disipar esa duda. El tema es que cuando reactiva el proceso, este chiquito que cuando se inició tenía 2 años o 3 años, ya tenía 9. Y un poco el devenir de las actuaciones marcó que quien había iniciado la acción de impugnación de paternidad se había arrepentido de haber llegado a ese punto, es decir, cuando se superó esa problemática familiar que desató el anoticiamiento de este hombre de que ese no era su hijo, desató el inicio del expediente con la presentación del estudio genético, eh, cuando las aguas se calmaron, se pasó ese impulso, durmió el expediente, disculpen la expresión, lo concreto es que reactivado por el tercero que fue llamado después de 5 o 6 años de paralización, con lo que eso generaba en la historia de vida de este grupo familiar. Cuando se reactivan las actuaciones, quien revestía parte actora solicita, introduce la cuestión de poder ser incorporado de la triple filiación, que este chiquito no perdiera el vínculo con él más allá del que surgiera del estudio genético respecto del demandado. Se introdujo extemporáneamente porque ya la causa de la litis estaba trabada en ese momento, pero luego, con el avance del proceso y al momento de llegar a la audiencia del artículo 12, el propio niño introduce este pedido, al que se sumó luego el Ministerio Pupilar formalmente. Eh, Aquí se trabajó mucho con el equipo técnico, hubo muchas entrevistas con este chico, resultó ser una criatura con, digamos, una madurez llamativa para la edad que tenía, eh, y que en algún momento llegó a transmitir, yo
sé que él no es mi papá, pero es mi papá, ¿lo entendés? Eh, Buscaba la manera de poder transmitir lo que estaba pasando por su interior. Un chiquito que durante 8 o 9 años se crió con papá, mamá, se anoticia de que en realidad quien para él siempre fue su papá no lo sería, que sería un tercero, pedía, insistía mantener su apellido, quería seguir siendo fulanito de tal, como se llamaba, tenía su actividad escolar, su actividad deportiva, y me acuerdo que en un momento prometía vincularse con quien resultara ser su padre, pero no quería alejarse ni perder vínculo con el que era su padre también. En definitiva, el niño claramente expresaba lo que estaba deseando o su postura frente al pleito, una postura en la que no tuvo ningún tipo de responsabilidad en la manera en cómo se llegó, se alcanzó y fue colocado. Un trabajo importante por parte del equipo técnico en cuanto a la experiencia de todo el grupo familiar y en especial del niño, y en cuanto a las dificultades que podría generar en su desarrollo y salud emocional un cambio en su situación de vida. Lo cierto es que, bueno, nos vamos a encontrar con argumentos en contra y argumentos a favor de este planteo. Argumentos en contra, hay una norma específica. El artículo 558 del Código Civil y Comercial dice que la afiliación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción asistida o por adopción, y que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la afiliación. Flor de argumento en contra. Debemos considerar otro argumento, la existencia de otras figuras que son compresivas de muchas situaciones de vida y que cubren perfectamente las necesidades y interés superior del niño, como es la del progenitor afín, el tutor, la guarda, la adopción. Y un último argumento, si quieren llamarlo así, que el juez no puede legislar modificando a su antojo las previsiones legales. En realidad, ante un planteo de esta naturaleza, estos 3 argumentos en contra del planteo, y sí, son atendibles, o al menos yo entiendo que lo son. Y después tenemos argumentos que van en favor del planteo, argumentos de la socioafectividad, que me voy a atrever a leérselo porque me parece interesante, seleccioné estos párrafos nomás, pero casi siempre la paternidad se identifica con la verdad biológica, pero el parentesco ha dejado de mantener necesariamente correspondencia con el vínculo consanguíneo. Si aquel que genera no es quien desempeña las funciones paternas, surge la figura del padre distinta de la persona del genitor. Otros argumentos dicen también que la coincidencia genética ha dejado de ser fundamental. La filiación socioafectiva resulta de la libre voluntad de asumir las funciones parentales. Y el vínculo de parentesco se identifica a favor de quien el hijo considera ser su padre aquel que asume las responsabilidades resultantes del poder familiar. En definitiva, eh, en este supuesto en especial, si bien esta afiliación para el progenitor se inició como natural, él, biológica, él siguió cumpliendo su rol con posterioridad al ADN que la noticiaba de que él no era en realidad el progenitor. Pero entiendo que no debemos ocuparnos de la situación del papá, porque en definitiva el interés superior del niño tiene que primar aquí. Pero lo cierto es que para este niño él es su padre, y más allá de que ese nexo biológico después se enteró que no existía, ambos tuvieron, y quedó perfectamente acreditado en el expediente, por testimonios que se han recibido, por informes que hemos recibido, por evaluación del equipo técnico interdisciplinario, que se generó ese vínculo genuino y que fue esta persona quien cumplió ese rol durante toda su infancia. Entonces, en, como le decíamos hoy, para definir la procedencia o no de este planteo, eh, debemos procurar, le diría pura y exclusivamente, el interés superior del niño de quien se trata y no interés personal de los adultos. Con lo cual, se consideraron los antecedentes del caso tratado,
Es decir, es una situación de un niño que creció con la convicción de quiénes eran sus padres bajo un contexto de, porque no todas las familias tienen esa característica, de un grupo familiar consolidado, contenedor y muy positivo para este niño. Debemos considerar la salud emocional del menor con el informe del equipo técnico que alertaba respecto a las consecuencias que la rotura de este vínculo pudiera llegar a generar, y también es fundamental mantener el status quo del menor de edad, preservando al máximo su estabilidad personal y emocional ante cualquier cambio que pudiera llegar a derivar en lo que es la conformación de su estructura familiar. La elaboración de todos estos elementos y fundados principalmente como eh, recién les transmitía el interés superior del niño, en la posibilidad de que el niño pudiera expresarse claramente, teniendo total conciencia de lo que estaba en juego y preservando principalmente el status quo que él había desarrollado durante toda su vida, se dictó sentencia admitiendo en este caso la triple filiación, fundada en la socioafectividad, pero convencido de que no es una solución que pueda considerarse apta o válida para todos los supuestos, porque en definitiva fue una situación excepcional, se trabajó como una situación excepcional y se resolvió con la excepcionalidad que merecía, atendiendo a las características de este niño, sus necesidades, su salud emocional y su interés superior. Eh, Cierro esta breve exposición con un fallo de la Corte que expresó que queda totalmente desvirtuada la misión específica de los tribunales especializados en temas de familia si estos se limitan a decidir problemas humanos mediante la aplicación de una suerte de fórmulas o modelos prefijados, desentendiéndose de las circunstancias del caso que la ley manda concretamente valorar. Bien, este era el fallo que me interesaba comentar de la triple filiación por socioafectividad, pero con la valoración y la fundamentación en los principios procesales del derecho de familia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alvide, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos a retomar, ya lo había presentado, vamos a seguir con el doctor Solari, que gracias a Dios se pudo volver a conectar, y nos va a hablar de la diversidad en los modelos familiares. ¿Qué tal? Bien, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias al Colegio de Abogados de San Isidro, también en particular a quienes nos acompañan acá, Gustavo Alvide y Janina, para exponer sobre algunos aspectos que hacen a la temática del derecho de familia, en este caso, a todos los presentes, en el marco de, como se decía al comienzo, de lo que va a ser el Foro Internacional de Familias y Asociaciones el próximo viernes en la Facultad de Derecho y que se viene haciendo todos los años, que tiene como objetivo abordar distintas temáticas o problemáticas eh, en relación, ya sea según las ocasiones, o una ley o fallos o doctrina que tenga que ver con el derecho de familia y con el derecho sucesorio. Este, eh, Cualquier información también en ese sentido respecto del evento, mi Instagram es nestor.e.solari, que ahí están todos los datos en relación a esto. En esta oportunidad, así como Gustavo hacía referencia a lo que se conoce como triple filiación o plurifiliación o multiparentalidad, yo quería hacer una reflexión con respecto a la diversidad de modelos familiares, teniendo en cuenta de que en este caso Gustavo recién se refería a una cuestión que tenía que ver con la relación paterno-materno-filial, y que
yo me voy a referir a la relación de pareja. Es decir, en las relaciones de familia tenemos las relaciones de pareja, cuando hablamos de diversidad de modelos familiares, contemplando el matrimonio y las uniones convivenciales, y en la relación, digamos, paterno-filial, esta nueva orientación que tiene que ver, basado en algunos aspectos en la socioafectividad, con lo que se conoce como la multiparentalidad. Y fíjense que el eje del derecho romano, del Código de Vélez y del nuevo código, y más allá de todas las reformas que se han dado del derecho romano hasta hoy en nuestra legislación, digo, las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, ¿no? Las relaciones de pareja y las relaciones paterno-materno-filial siguen estando estructuradas en el binomio. En el binomio, digo, de dos. En el caso de la filiación, el hecho de tener dos progenitores, que pueden ser del mismo o de distintos sexos. En todo caso, la evolución ha sido en los últimos años de que ese binomio deje de ser de diferentes sexos para pasar a ser ahora también como posibilidad de personas del mismo sexo, pero sobre la base de ese binomio. Lo mismo pasa en la relación de pareja. La evolución de ese binomio ha sido superar el escollo de la diversidad de sexo, es decir, hombre y mujer, en el caso del matrimonio concretamente, y obviamente más recientemente en las uniones convivenciales, para, digamos, poder quedar encuadrado también en una relación de personas del mismo sexo. Pero el binomio sigue manteniéndose en nuestro derecho positivo interno. Cuando digo derecho positivo interno, digo porque cuando hablamos de diversidad de modelos familiares, ampliación de derechos, inclusión, basado en los postulados de los aspectos constitucionales y convencionales, de la cual ha sido el eje y fundamento el Código Civil y Comercial, cuando nosotros los traspolamos a las normas del derecho interno de las relaciones de familia, vamos a ver que existe mucho más un esquema clásico que nuevo. Y esto está reafirmado en estos 8 o 9 años de vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, con el número muy elevado de casos en los cuales la jurisprudencia ha tenido que recurrir a los tratados internacionales o a las convenciones, ya sea para declarar la inconstitucionalidad formalmente o inconvencionalidad de una norma, el 558, esta temática que refería Gustavo. Fíjense que en estos 8 años de vigencia es uno de los artículos que más declaraciones de inconstitucionalidad ha tenido y que se ha hecho lugar a la triple filiación o multiparentalidad, o bien recurriendo a un formato o a un camino, digamos, mucho más elegante, si se puede decir, que es el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial para, sin declarar formalmente la inconstitucionalidad o inconvencionalidad, aplicar los tratados internacionales como esa visión, digamos, integral del ordenamiento jurídico. Por uno u otro camino, lo cierto es que en estas temáticas la jurisprudencia tiene que salir del código, de un código nuevo, no de un código de 1870 del Código de Vélez, de un código nuevo. Entonces, en ese sentido, y si nos vamos a las relaciones de pareja, fíjense que ese mismo binomio está reafirmado en el 406 cuando habla del matrimonio. Dice ambos contrayentes, es decir, está claro que dos personas se pueden casar, ambos contrayentes. Y en el 509, cuando habla del otro modelo de familia en relación de pareja, que son las uniones convivenciales como modelo nuevo, en el 509 habla de dos personas. Es decir, claramente y expresamente sigue estructurado esa diversidad, entre comillas, de modelos familiares en relación de pareja, la unión de dos personas.
Con lo cual no hay nada de nuevo acá. Nuevo digo como adelanto en ese sentido, sobre todo porque los vínculos afectivos en relación de pareja de más de dos, lo que se conoce quizás sociológicamente como el poliamor o el nombre que se le quiera dar, es un fenómeno que registra la jurisprudencia de la legislación extranjera de los últimos años, incluso países de la región, como Brasil, allá por el 2010, 2011, ha tenido precedente en San Pablo, en Río de Janeiro, es decir, estoy hablando previo al Código Civil y Comercial. O el caso de Colombia, que denominada en esa unión de la trieja, la unión de tres personas respecto de la posibilidad de tener ciertos derechos. En ese contexto, fíjense que el nuevo Código Civil y Comercial, en esta idea que parece que estamos todos de acuerdo, de diversidad de modelos familiares, no cambió nada en realidad. En todo caso, el avance es haber incorporado otro modelo de familia al único matrimonial, que es la unión convivencial. Dato que es importante porque, claro, uno si nos posicionamos acá seguramente, muchos van a concluir o van a estar de acuerdo en que en los últimos años se habla de un gran avance en ese sentido, dado que antes era un modelo de relación de pareja, único, exclusivo, el matrimonio, y ahora además también la unión convivencial. Y en ese contexto, nosotros en la comunidad jurídica, el derecho en general, en la Argentina, digo, nos comparamos con el Código de Vélez, en cuyo caso todos acá seguramente vamos a llegar a una conclusión única, de que si uno dice, ¿ha avanzado el código nuevo respecto al código viejo? Y sí, claramente. Antes había un solo modelo de familia, matrimonial, y ahora hay también un modelo de familia, unión convivencial. Claro, pero comparándome con el código de Vélez, de 1870, de 150 años. Ahora, si yo me comparo con la realidad sociológica, los tratados internacionales, la legislación extranjera, seguramente, y la jurisprudencia misma, seguramente nos vamos a encontrar con que ese avance es mucho más limitado de lo que parece. Y fíjense que eso se puede contrastar en el derecho argentino, porque si nosotros vamos a las uniones convivenciales, que es el modelo nuevo de pareja en relación de familia, contemplando un título específico respecto de efectos del derecho de familia, nos vamos a encontrar con que aún hoy las uniones convivenciales tienen muy pocos efectos jurídicos, mucho menos de lo que la gente cree. Digo la gente cree porque la gente cree que tiene más derechos las uniones convivenciales. Es decir, en nuestra legislación sigue habiendo una diferencia de derechos sustancial entre el matrimonio y las uniones convivenciales. Ahí ya nos refleja el primer dato, que estos avances han sido incorporar las uniones convivenciales, pero el dato es con muy pocos efectos jurídicos, con muy pocos efectos jurídicos. En ese contexto, y posicionado en la actualidad, esos muy pocos efectos jurídicos vamos a ver que si lo comparamos con otros fueros, siempre en el derecho argentino, otras leyes que refieren a otros fueros, en cuanto a los efectos de los convivientes, uniones convivenciales o viejos concubinos, vamos a ver que en el derecho argentino la incorporación de este modelo de familia con derechos ha sido mucho antes de familia, lo cual refleja, por eso digo el dato concreto en esa dimensión que tenemos que tener en cuenta, porque ya en la década del 70, cuando se dictó la ley de contrato de trabajo, que para los laboralistas, la LCT, es vieja y hay que modificar, etc. En la ley de contrato de trabajo, en la década del 70, cuando las uniones convivenciales no eran familias, el concubino era mala palabra, en el sentido de que era un vínculo, digamos, fuera de la ley.
Se incorporó en el artículo 248, hoy vigente, de la LCT, en la indemnización por muerte del trabajador, entre los beneficiarios a la conviviente, sin ser familia. Es decir, se le dio derechos laborales, indemnización por muerte del trabajador, entre los beneficiarios o causavientes del trabajador. El derecho de pensión, ya a partir de la década del 60, a nivel municipal, después provincial, y ya a nivel nacional en el año 1985, es decir, antes de la reforma constitucional del 94, antes de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, etcétera, etcétera, se incorporó en el derecho argentino el derecho de pensión de él y la conviviente. En la década del 90, en los casos de desaparición forzada de personas, en la indemnización del Estado, entre los beneficiarios estaban la conviviente. Todavía sin ser familia, nadie se animaba a decir es familia, pero tenía derecho. Fíjense que el derecho de daño ha tenido una evolución muy interesante, porque ya en el mismo Código Civil y Comercial, este Código Civil y Comercial, que incorpora las uniones convivenciales con efectos jurídicos familiares en las relaciones de familia, superando la jurisprudencia y el viejo texto del Código Viejo, 1078, 1068 en adelante, del derecho de daño, digo, del Código Civil y Comercial, se le dio la legitimación activa al conviviente. El 1741, en el caso de demanda por daños y perjuicios por los principios generales de la responsabilidad civil, no se discute que entre los beneficiarios está él o la conviviente. Además de los que ya estaban, el cónyuge, los herederos, etc. En daño patrimonial, estrictamente. Estoy hablando fuera del derecho de familia. Mismo en el Código Civil y Comercial nuevo, en Civil 1, entre los derechos personalísimos, cuando se habla de las exequias, en el artículo 61, el último artículo del título de los derechos personalísimos, fíjense que dice: la persona plenamente capaz puede disponer por cualquier forma el modo y circunstancia de su exequia e inhumación, así como la dación de todo parte del cadáver, etcétera, etcétera. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada o esta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio. Es decir, en ese orden está el cónyuge y el conviviente, y después los que están llamados por ley al derecho sucesorio, para disponer de las exequias del causal, de las uniones convivenciales. Muy bien. Bueno, ahora yo me voy a familia, y llegamos a familia. En el nuevo título de las uniones convivenciales. Y fíjense que los tres derechos, me voy a referir en relación a esto que decía antes, estrictamente patrimonial. Los tres efectos jurídicos más importantes del derecho de familia, una vez producida la ruptura de la familia en vida o por muerte, son el régimen de bienes, el derecho sucesorio y alimento, que es casi una naturaleza, la naturaleza asistencial que tiene que ver con derechos humanos. Bueno, fíjense que en el derecho positivo, habiéndose incluido a las uniones convivenciales como familia, porque no se discute, a partir de la reforma constitucional del 94, pareciera que todos estamos de acuerdo en que las uniones convivenciales son familia. Es una forma o modelo de familia. Nos encontramos con que uno dice, bueno, a ver cuáles son los derechos de esa familia. Los tres derechos de familia más importantes en la legislación extranjera del derecho romano es régimen de bienes, derecho sucesorio y alimento. Entonces uno dice, el matrimonio ¿tiene luego del divorcio alimento? Sí, muy bien. ¿Tiene un régimen de bienes? Sí. ¿Tiene frente a la ruptura por muerte vocación sucesoria? Sí.
Es familia. Tiene los derechos de una familia. Perfecto. Entendimos todo. Ahora vamos al otro modelo de familia. ¿Qué es familia? Vamos a los tres derechos más importantes y fundamentales frente a la ruptura. Tiene una unión convivencial, ya sea registrada o no registrada, digo porque en el caso argentino la unión convivencial puede estar registrada en el registro civil, que sería la inscripta, o una unión convivencial de hecho, no registrada. Muy bien, tanto en una como otra. Después de 20 años de convivencia, la unión convivencial, ¿tienen derecho alimentario? Se separan en vida. ¿Uno le puede pedir al otro alimento? No. ¿Tiene algún régimen de bienes? No, no, el 528 dice, producida la ruptura de la unión convivencial, los bienes corresponden al titular y el otro no tiene ningún derecho en razón de la convivencia, ya sea que pasó 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, o sea que se registró, no registró. O sea, es la nada jurídica respecto de los bienes que hubieran adquirido los miembros de la pareja. Cada uno tiene como si hubiera sido el vecino, a ver si se entiende gráficamente. El otro no tiene en razón. Cuando establece los herederos llamados por ley, la vocación sucesoria por ley. ¿Quiénes son herederos? Descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales. O sea, los parientes y el cónyuge. El 1, el 2 y el 4 son parientes. Y el 3, matrimonio. ¿Quiénes tenían vocación sucesoria en el derecho romano? Descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales. ¿Entendí? La familia es la familia, los parientes y el cónyuge. ¿Quiénes tenían vocación sucesoria en el Código de Vélez, 1870? Descendiente, ascendiente, cónyuge y colaterales. Entendí. ¿Quién eran familia? Los parientes y el cónyuge. Muy bien. Ahora todos estamos de acuerdo de que hay un modelo constitucional y convencional, y por eso hablamos de las familias, en la cual hay, de hablar la socioafectividad, que incorpora relaciones jurídicas a esos vínculos familiares. O sea, parece que todos estamos de acuerdo en que hoy hay un modelo de familia mucho más amplio y mucho más extenso. Perfecto, entendimos bien. Bueno, artículo 2424, entonces, ¿quiénes heredan por ley ante la muerte de una familia? Descendientes, ascendientes, cónyuge y colaterales. Y cualquiera de ustedes me puede decir acá, ¿y las uniones convivenciales? No, le dice el legislador, si no se casaron, es porque en ejercicio de la autonomía de la voluntad no quieren derecho. Fíjense el discurso de extraordinario que es, porque utiliza la autonomía de la voluntad para negarle la condición de familia, que pareciera estamos todos de acuerdo que es familia. En ese contexto, aún no hay descendiente, no hay ascendiente, no hay cónyuge, no hay colaterales, y si no hay testamento, recibe la herencia el fisco. A falta de estos herederos, dice el 2424, herencia vacante. Entonces, quizás hay un caso muy significativo y emblemático en Capital, en Cava, en el 2017, es decir, vigente el código, en la cual una conviviente vivió toda su vida con el conviviente, unión convivencial, 30 o 30 y pico de años, casi 40 años vivieron en unión convivencial. 2017. Habían comprado una vivienda que ahí estaba radicado el asiento del hogar común. Compraron en condominio, derecho real de condominio, 50 y 50. Bueno, se muere el conviviente, tenía 87 años, tenía 83, la viuda, 83 años. Habían vivido toda una vida en convivencia. Entonces fíjense que ella pretende abrir la sucesión para recibir ese 50% de esa vivienda que habían comprado con el esfuerzo común y habían escriturado como derecho real de condominio. Entonces, en ese caso, el abogado le dice, ese 50% del conviviente, le dice el abogado, hereda al descendiente. Entonces le dice esta persona de 83 años, no tiene hijos, ni nietos, nada. Bueno, entonces hereda a los ascendientes. No, los ascendientes ya se murieron porque él tenía 87, los padres se murieron hace muchos años. Cónyuge. No, le dice, yo viví, él era soltero y yo soy soltera.
y fuimos a vivir en unión convivencial. Usted me dijo, doctor, que unión convivencial. Sí, sí, antes le decíamos concubinato, decíamos. Bueno, unión convivencial. Qué bien, más lindo esa palabra. Muy bien. Vivimos toda una vida, los dos solteros, o sea, no teníamos ningún impedimento. Unión convivencial. Muy bien. No tenía cónyuge. Bueno, entonces heredan los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Los hermanos. No tiene hermano. Tío. No tiene tío. Bueno, último ya. El primo. Prima. No tiene primo. O sea, el cuarto grado. Bueno, entonces dice, si 50% es del fisco. ¿Cómo del fisco? Si yo soy familia. Si el Estado argentino a mí me reconoce como familia. Sí, señora, pero usted no se casó. No, no, pero yo opté otro modelo de familia. Sí, pero esa familia no tiene derecho. ¿Cómo no tiene derecho? ¿De qué estamos hablando acá? De derecho. Cuando hablamos del reconocimiento de una familia para darle derecho. No, si no se casó, no tiene el derecho de una familia. Bueno, entonces, ¿de quién es ese 50%? Del fisco? Para hacerlo muy, muy simple y gráfico, fíjense que va al contencioso administrativo, porque ese va acá. Y los camaristas del contencioso administrativo se habrán espantado tanto. Contencioso administrativo. Los camaristas en administrativo, fíjense que es mucho más formal, rígido, etc. Los camaristas dijeron, esto es una barbaridad. ¿Cómo puede ser que todo en familia hablan de que hay familia, hay diversidad de modelos familiares, que las uniones convivenciales están reconocidas por el Estado? Porque además esta mujer fue a ANSES y tramitó la pensión. O sea, el Estado le reconoció como familia con derecho. Cuando va a pedir los derechos de una familia, que es donde primero le tiene que dar derecho, le dice, no, señor, usted se tiene que casar. Miren de clásico y conservador que es el sistema. No contado así, porque ustedes saben que en los últimos 10 años está contado de otra manera. El discurso es extraordinario. Digo, porque uno escucha el discurso y dice, estamos avanzados. Sin embargo, en ese caso, en contencioso administrativo dijeron, vamos a derecho real. Y le encontraron por la usucapión, prescripción adquisitiva, que no se cumplían los requisitos porque ella reconocía ese 50% del derecho de propiedad en el otro. Pero dijeron los camaristas, vamos a salir de este problema, le vamos a dar por usucapión ese 50%, porque además, fíjense, era mujer, era una familia, que no se le daba derecho, tenía una discapacidad, era mayor adulto, y en este caso dice el contencioso administrativo, dice, tenía todas las convenciones internacionales a su favor, pero hoy el derecho argentino le dice, señor, usted se tenía que haber casado. Quizá ese ejemplo lo traigo para ver de clásico del modelo familiar que tenemos en familia, porque en otro fuero tenemos mucho más avance. Ni hablar en obras sociales cuando habla de ostensible trato familiar. Protege a otros miembros de la familia afectivo. La ley de locaciones urbanas en contrato puro, las viejas leyes de locaciones urbanas de la década del 60, hace 60 años, no había reforma constitucional 94, nada. Introdujeron en la ley de locación urbana, hoy también en el Código Civil y Comercial, lo que es la continuación de la locación por muerte del locatario. A aquellas personas que hubieran tenido un ostensible trato familiar. Ostensible trato familiar. La jurisprudencia en patrimonial de locación urbana, contrato puro, no tiene nada que ver una familia, ¿no? Le ha dado protección o le ha dado desde hace 60 años protección para que continúe aquel que ha vivido un ostensible trato familiar con el locatario, imponiéndole al locador la continuidad del contrato de locación, basado en el 14 bis de la Constitución Nacional de Protección de la Vivienda Familiar. Si nosotros nos vamos en familia ya, uniones convivenciales, vemos que en la protección de la vivienda, tanto en vida como después de la muerte, 526 y 527,
La atribución de la vivienda es por un máximo de 2 años. Tiene menos tiempo que el mínimo de la ley de locaciones urbanas. Cuando que tiene que tener más protección un miembro de la familia. Dice, no, señora, pero usted no se casó. Lo cual es importante esto, porque si nosotros comparamos con los efectos jurídicos de otro fuero, vamos a ver que tiene, ni hablemos del impedimento de ligamen. Todo lo que acá estamos diciendo para tener efectos jurídicos familiares, los pocos que tiene, no tiene que haber impedimento de ligamen. Es decir, los dos únicos efectos, atribución de la vivienda y compensación económica, es si no hay impedimento de ligamen. Entonces, yo me voy a convivir con una persona que está casada, no divorciada, está separada, de hecho. Hay muchos casos que formalmente no se divorciaron. Por más que yo esté viviendo 30 años, nos separamos, esa unión no es unión convivencial, no tiene compensación económica. El ABC de Derechos Humanos ni tiene atribución de la vivienda. No, si usted se fue a vivir con uno que estaba casado, tuvo que haberse ido a vivir con alguien soltero, o divorciado, o viudo. Pero yo quiero tener el derecho a la vivienda porque hace 10 años que estoy viviendo acá. No, 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 usted estuvo viviendo con un casado. El usurpador tiene más derecho. Digo para que se dimensione en ese contexto de lo que estamos hablando. Y uno dice, bueno, está bien, y tenía impedimento de ligamen. Fíjense que cuando se incluyó en el 85 la ley de jubilación y pensiones, se contempló justamente el impedimento de ligamen. Desde el 85 hasta hoy, en ese mismo contexto, tiene derecho de pensión y a lo sumo puede coparticipar con la cónyuge supérstite en la conviviente, pero no queda fuera la conviviente. Fíjense que el derecho previsional en el 85, ni hablar hoy, no le dijo, no, señora, señor, usted se fue a vivir con un casado. Le dio derechos porque es una familia. Ahora yo me traspolo acá al 2015 en el Código Civil y Comercial para tener el derecho a la compensación económica. Yo durante 10 años me voy a convivir con una persona que se dedicó a las tareas del hogar. Crió los hijos, bárbaros, nos separamos a los 10 años. Me quieren reclamar una compensación económica. Si uno o ambos teníamos impedimento de ligamen, no hay unión convivencial. No hay compensación económica. Pero ahí hay una familia. No, se fue a vivir con un casado. ¿Qué me va a venir a reclamar derecho? Ese caso, de esos 10 años que se fue a vivir en una unión convivencial, ¿tiene derecho previsional? Sí. ¿Tiene derecho de pensión? ¿Tiene la posibilidad de las exequias? Sí. ¿Tiene daño y perjuicio por el 1741? Sí, sí, aunque haya habido impedimento de ligamen. ¿Tiene el derecho laboral el 248 por la muerte del trabajador? Unánimemente la jurisprudencia hace 50 años dice si hay impedimento de ligamen, 50 y 50. O sea, en todos los fueros, esa unión tiene efecto jurídico. Y en familia me dice, no, en familia, no, se fue a vivir con un casado. ¿Cómo va a tener el derecho humano a la vivienda? ¿Cómo va a tener el derecho a la compensación económica? Bueno, eso es lo que hoy tenemos que poner en contexto y en debate para ver si creemos que estamos avanzados o no. Y eso es lo que hoy el litigante y los abogados digo, y los jueces, tienen que poner en contexto para replantear esta ideología bien oculta, bien presentada, pero está muy bien presentada. Pero vuelvo a repetir, comparado con otros efectos, mismo en el derecho argentino, y estoy hablando de una unión convivencial de dos. Imagínense si acá viene a plantearse una relación poliamorosa. Si de dos me está diciendo, usted tiene que vivir de dos, pero además esos dos, ninguno tuvo que tener impedimento de ligamen. Porque aunque yo tenga impedimento de ligamen, ya cesó la unión. No, pero no se divorció formalmente.
Entonces toda esa familia que se constituyó después de eso no tiene ningún efecto. Espero que la jurisprudencia declare la inconstitucionalidad de ese requisito para darle los dos únicos derechos que tienen los convivientes, cesada la unión convivencial, que es atribución de la vivienda, la ABC 14 bis de la Constitución Nacional, cuando habla de la protección integral de la vivienda, de protección integral de la familia, la jurisprudencia de la década del 60, partiendo de la Corte, dice que comprende la vivienda. Entonces yo le digo, bueno, el 14 bis dice, toda persona tiene el derecho constitucional, 14 bis, del 54, ni estoy hablando de los tratados nuevos. Toda persona tiene el derecho a la vivienda familiar, coma, salvo los que tengan impedimento de ligamento. ¿Dice eso el artículo 14 bis? Bueno, entonces, como una norma de jerarquía inferior, Código Civil y Comercial, puede hacerle perder un derecho a la vivienda familiar porque se fue a vivir con un casado? En ese contexto, entonces, no podemos entender cómo no puede tener una protección de una vivienda familiar, porque además la Constitución Nacional, los tratados internacionales, cuando hablan de vivienda familiar, dice vivienda familiar, no dice vivienda matrimonial, ni dice vivienda de unión convivencial inscripta sin impedimento de ligamento. Es familia, son todas las familias. Entonces dos personas que han constituido una familia de hecho, en la cual una o ambos tenían impedimento de ligamento, si formaron una familia, la pregunta es, claro, si tienen impedimento de ligamento, podrían no casarse, para eso está el impedimento de ligamento, porque el Estado no puede tener vigente dos matrimonios a la vez. Pero cuando vamos a reclamar una atribución de la vivienda, un derecho humano a la vivienda, ¿qué importa si soy divorciado, soltero, viudo, casado, lo que fuera? No. Tenés que ser soltero, divorciado formalmente o viudo. Ahí es donde está la valoración o lo axiológico que uno tiene que comparar para ver, digamos, lo clásico que es el sistema, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante, me parece, reflexionar para pensar sobre cómo logramos superar este razonamiento o esta lógica del derecho interno que no está cuestionada, al contrario, está planteado como si fuera un gran extranjera de las uniones convivenciales, estos tres derechos que decía alimento, régimen de bienes y vocación sucesoria, que no los tengo, en los países de la región tienen todos estos derechos. Pero salgo de ahí, por eso digo, los derechos que tiene la Argentina, la unión convivencial, tiene más derechos fuera del derecho de familia que en el derecho de familia. Tenemos que tratar de avanzar para que primero se le reconozca derecho en familia. Así que bueno, gracias y doy lugar a Janina para después abrir a preguntas. Muchas gracias, doctor Solari. Rosana, vamos a esperar a que diserte la doctora y después habilitamos las preguntas, si te parece. Bueno, la recibimos a la doctora Palacio. Janine es abogada, es egresada de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es especialista en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia, también en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Es profesora en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Derecho. Para nosotros es muy conocida porque es nuestra consejera de familia en Juzgado de Familia 3 de Pilar, acá en el Departamento Judicial de San Isidro. Y es autora y coautora de artículos de su especialidad en revistas jurídicas nacionales. Te escuchamos, Janina. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, primero decir que es un honor para mí participar de esta jornada conjuntamente
con el doctor Alvide, el doctor Solari, la doctora Domenech, así que muy contenta por ello y también agradecer al área académica del Colegio de Abogados de San Isidro. Muchas gracias. Y vamos a dar comienzo con esta exposición que voy a traer acá para compartir. A ver. Y bueno, yo voy a hablar de embriones crioconservados y cuando la voluntad no es procreacional. Eh, y vamos a pasar a la siguiente. Y como el disparador, vamos a comenzar con un estudio que ha publicado The Guardian Us, que encontró altos niveles de herbicida en más de la mitad de muestras de esperma. La nueva investigación sugiere que el glifosato tiene un impacto significativo en la fertilidad y la salud reproductiva. Esto me llamó la atención para armar esta charla porque desde hace muchos años venimos presenciando un avance tecnológico y científico. Ya desde el año 1978 hemos tenido el primer nacimiento, lo que se llamó el primer nacimiento del bebé probeta de Louise Brown en Inglaterra. Y a partir de ahí hemos asistido a un avance en esta cuestión y, bueno, la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida como tercera fuente filial, a lo que se suma a la filiación por naturaleza y por adopción, esta tercera fuente filial con la con la modificación con el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces esto me puse a pensar, viendo esta noticia, en el impacto que tienen los efectos externos que recibimos las personas y que hacen que, bueno, que la salud reproductiva y la fertilidad hayan sufrido modificaciones, y porque hoy sabemos y conocemos de muchas parejas o personas que quieren ser padre o madre y no pueden por cuestiones de fertilidad. ¿Sí? Pero no solo ello, el avance ha servido también para las nuevas formas de familia y personas que han querido convertirse en madres y accedieron a las técnicas de reproducción humana asistida y a través de este acceso a las técnicas pudieron convertirse en madres, también en parejas de comadres en donde dos mujeres también deciden y tienen la voluntad procreacional para acceder a las técnicas de reproducción humana asistida, para luego, a través de estas técnicas, lograrlo, ¿no? Como así también, y este es un tema que, bueno, para las parejas homosexuales también, de dos hombres, es el acceso también es bastante controvertido porque para acceder a convertirse en pares con datos genéticos biológicos de alguno de los hombres que integran la pareja, necesariamente tienen que recurrir a la gestación por sustitución, que bueno, que no está legislada en Argentina y bueno, y han accedido de diferentes formas también. Pero bueno, esto lo que ha generado es que eh, no tengamos una definición de la naturaleza jurídica específicamente construida por nuestros legisladores de lo que son los embriones que se generaron extracorpóreamente para que estas personas pudieran acceder bueno, la intención de procrear, ¿no? Y someterse a estas técnicas con la intención de procrear y teniendo la voluntad procreacional para ello. Entonces tenemos que la situación de más de 91 embriones en la Argentina, según la Sociedad Argentina Médica, ay, perdón, se me fue. El número creció un 7% entre el 2017 y 2020 y se realizó, el censo se realizó hace más de 10 años y se considera que que uno de cada cuatro se considera que es un embrión que está abandonado, que nadie lo ha reclamado, ¿sí? Y dichos embriones se encuentran en diferentes clínicas de fertilidad.
Entonces, esto se ha producido, por supuesto, porque las técnicas lo que genera es que para más posibilidades de efectividad, bueno, no solamente se produce un embrión, sino que la técnica requiere la producción de varios embriones y estos, indefectiblemente, el número va a ir creciendo porque, bueno, siguen estando en estas clínicas y a veces pueden suceder diferentes cuestiones, las cuales se nos plantean y se han planteado en la justicia, en la cual las personas que se sometieron a estas técnicas pueden convertirse en padres o madres de un niño o varios según las técnicas que hayan realizado, o sea, según el implante, porque a veces es un implante o doble implante embrionario, entonces bueno, y cuando empezaron a realizarse dichas técnicas, se introducían varios embriones, entonces teníamos múltiples embarazos. Bueno, puede suceder que las personas que hayan tenido la voluntad procreacional de tener un hijo lo hayan logrado y a su vez hayan quedado otros embriones que no se hayan utilizado. Y estos no se quieran utilizar por varios motivos, porque la pareja se separa, porque uno de la pareja puede llegar a fallecer, porque también puede ser que no se haya logrado finalmente la procreación de un hijo y entonces luego de varios intentos y de lo que emocionalmente implica el desgaste de estos intentos para convertirse en padres o madres, y estos intentos fracasen, decidan no continuar con otras posibilidades de embarazo, ¿sí? Y entonces también puede ser que por esa cuestión queden embriones sin ser utilizados, ¿sí? Y bueno, o simplemente que quienes tuvieron la voluntad procreacional en un momento y transcurrido el tiempo, sin que lo hayan logrado, ya no la tengan, pero que hayan efectuado todas las cuestiones atinentes bueno, al logro de un embrión, ¿no? Y entonces tenemos que tener en cuenta para comprender este tema qué es lo que tenemos legislado hoy en día. Y debemos analizar primero la ley 26.862 y su decreto reglamentario, el 956 del 2013, que establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder en forma gratuita e igualitaria a técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo. Garantiza tratamientos de técnicas de baja complejidad cuando la unión entre el óvulo y el espermatozoide ocurre en el cuerpo de la persona con capacidad de gestar y de alta complejidad cuando esta unión se produce fuera del cuerpo o cuando se vitrifican tejidos vivos. Entonces, esta ley lo que vemos es que incorpora derechos económicos, civiles y culturales. No, en su momento no legisla respecto de las relaciones jurídicas que tienen las personas que tienen capacidad de gestar y los efectos jurídicos que genera la reproducción humana asistida. Y vemos que le da la posibilidad a cualquier persona mayor de edad de poder acceder a las técnicas, ¿sí? De este modo, dice, contempla la posibilidad de crioconservación de embriones. Su letra dispone que esos embriones congelados deberán tener necesariamente un destino de embarazo. Es lo que dice el artículo 2 de la ley. Dentro del marco normativo, nada se dice sobre qué sucede con las diferencias de acuerdo entre los padres. Tampoco se dice nada sobre el tiempo de la crioconservación de los embriones, ni mucho menos a la destrucción. Y sí prevé la donación de estos embriones a otras parejas que los requieran. Y atento a esta cuestión, como mencioné al principio, se generaron varios casos judiciales y en el 2023
a través de un fallo que es PA y otros sobre autorización de la Cámara Nacional Civil 1, el fallo es del 21 del 10 del 2021, llegan a la Corte esta cuestión de una autorización de descarte de embriones, de una solicitud de una pareja del cese de la conservación, de la crioconservación de estos embriones. Y entonces allá en el 2023 lo que hizo la Corte es llamar a un debate público, que efectivamente nunca se efectivizó porque nunca se produjo este debate. Pero veamos los hechos de este caso que llega a la Corte para ir viendo qué puede suceder ante esta voluntad de no tener estos embriones crioconservados y cesar o destruir estos embriones que una vez quisieron para poder convertirse en padres o madres. Entonces, en el año 2023, el máximo tribunal del país decidió tomar una causa de una expareja que pidió desechar 3 embriones para llamar a una audiencia pública que aún no tiene fecha. Los hechos fácticos fueron los siguientes. Se habían separado en 2018 y querían... Perdón, que no, se me fue. Bueno, habían iniciado un tratamiento de fertilización, ellos habían tenido una hija y no querían continuar abonando los $100 anuales de mantenimiento y tampoco querían donar los embriones. La expareja había comenzado el tratamiento en 2014 en una clínica de la ciudad de Buenos Aires por derivación de la obra social. Cuando firmaron el contrato por los primeros 12 meses de la clínica no les aclararon que para cesar la crioconservación de los embriones necesitaban una autorización judicial. En octubre de 2015 tuvieron una hija y 3 embriones quedaban congelados para usar en el futuro, pero se separaron y se pusieron de acuerdo que no querían tener más hijos. La clínica hizo lo que muchas clínicas hacen en Argentina y apeló a un vacío legal y dijo que lo tenían que resolver a la justicia. La causa llegó en primera instancia y la jueza rechazó el pedido de autorización del cese de la crioconservación. Dijo que el embrión detenta condición de humanidad y relativizó el fallo Artavia Murilla versus Costa Rica. Y dijo que el artículo 19 reconoce la existencia de la persona desde la concepción, ¿sí? Entonces, el fallo fue apelado y en segunda instancia los jueces lo que dicen es que no hallándose controvertido entre las partes la decisión de finalizar con el contrato incoado, los actores se encuentran habilitados para decidir el destino de los embriones, por lo tanto no tendría nada que decir y queda expedita la vía para cumplimentarse el deseo de los peticionantes en legítimo y libre ejercicio de la autonomía de la voluntad. Pero esto no quedó ahí, porque el Ministerio Público y la Defensoría de Menores e Incapaces apelaron y dijeron que faltaba una norma que regulase el destino de los embriones que no se usan. Entonces, así, de esta forma, llega al máximo tribunal que había definido la agenda de 2023 para tratar estas cuestiones en audiencia pública, por lo tanto no resolvió la causa, sino que se llamó a esta audiencia que finalmente aún no se realizó. ¿Sí? Entonces tenemos que la jurisprudencia ha ido oscilando entre diferentes posturas para autorizar o rechazar la autorización de descarte de embriones. Fueron disímiles las decisiones y, por ejemplo, acá traigo unos fallitos que dice que la autorización fue rechazada por el juzgado número 2 de Puerto Madryn, en caso contrario, por el juzgado número 1 de Mendoza, el 30 de julio del 2018, en los autos B y S sobre divorcio bilateral. Acá lo que hace el juez es homologar el convenio que habían celebrado las partes respecto del descarte de embriones crioconservados en la clínica. O sea, homologa el acuerdo del cese de los embriones, de la crioconservación de embriones. Después tenemos otros casos, en La Plata, también autorizó al juzgado número 8 de La Plata, el 30 de diciembre de 2020, autorizó el descarte
Y a igual conclusión llegó en primera instancia el 22 de abril de 2019 en los autos RGJ y otros sobre autorización judicial. Mientras que la Cámara G de la Cámara Nacional, la Sala G, el 9 de abril de 2021, revocó lo decidido en primera instancia y rechazó el pedido de autorización. Así que, como vemos, ha ido variando la decisión de autorizar o no la solicitud del cese de la crioconservación. Y acá traigo un fallo que me resultó bastante interesante por los fundamentos en los cuales autoriza, y este fue luego de la ley de IBE, en la cual la Cámara argumenta de esta manera. Dice, si nuestro Congreso Nacional votó una ley que admite la interrupción del embarazo, sin haber distinguido si se trata de un embarazo natural o por TRA, que en definitiva se trata de la destrucción de un embrión ya implantado en el seno materno y hasta con 14 semanas de gestación, feto, que tiene muchísimos fundamentos, se dijo que se protegía la autonomía de la voluntad, el plan de parentalidad, la libertad de elegir procrear. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre respetar la autonomía de la voluntad de quien no quiere ser madre encontrándose embarazada respecto de quien, aún en el ser potencial, no se encuentra implantado en su seno? Si se negara la destrucción del embrión y sus titulares no quisieran darlos en adopción, ni que se utilicen para fines científicos, se podría presentar el absurdo de que la mujer solicite la implantación del embrión para luego requerir un aborto. Es que hasta la semana 14 de gestación tiene tiempo para decidir conforme a la ley. Podría resultar discriminatorio que quien es gestante en forma natural se le conceda la posibilidad de decidir respecto a su planificación familiar y de procreación, y a quien necesita de un tratamiento de reproducción humana asistida se le niegue tal derecho, solo porque los métodos utilizados por la ciencia médica generan más embriones que los que resultarían de una fecundación natural. De los artículos 3 y 4 de la ley de IBE no habría fundamento para desestimar el descarte de los embriones crioconservados. Acá es los argumentos que utiliza la Cámara, fundamentados específicamente en la ley de IBE. El segundo fundamento me parece realmente un absurdo porque presentar, o sea, poner el fundamento de que, para que se solicitara una implantación del embrión para luego requerir un aborto realmente parece absurdo, pero bueno, la Cámara lo pone como uno de los fundamentos que para lograr la autorización, para otorgar la autorización. Entonces, como veníamos hablando, todas estas cuestiones, con la incorporación del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, al no tener una normativa que nos diga cómo proceder, y cómo es la protección del embrión y cuál es su naturaleza jurídica, tenemos que recurrir a los tratados internacionales y a hacer un juego armónico, a hacer a ver a verlo en forma constitucional y convencional para ver qué normativa tenemos y ver cuando se plantean casos así en la justicia, cómo se tendría que resolver conforme a estos tratados con jerarquía constitucional y convencional, y para ello tenemos que analizar también lo que la normativa local e internacional nos acerca. Y entonces tenemos que, a nivel local, tenemos el artículo 19 del Código Civil y Comercial, en el que solamente dice que la persona humana comienza con la concepción, ¿sí? Y no nos dice más que esto, no nos aclara que vamos a entender como concepción cuando se trata de personas nacidas por técnicas de reproducción humana asistida, y se establece en la segunda parte, como disposición transitoria de Código Civil y Comercial, que va a tener que legislar una ley especial que va a regular la protección del embrión no implantado. Esta ley aún no la tenemos. Y este artículo, para verlo en forma armónica, lo tenemos que ver conjuntamente con el artículo 561,
que en su última parte nos dice que el consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Recordemos que la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida requiere formas y requisitos, y uno de ellos, y es la expresión de la voluntad procreacional, es a través de la instrumentación de un consentimiento informado, ¿no? Entonces, este consentimiento informado se va a tener que actualizar cada vez que se requiera la técnica, que va a tener que ser actualizado constantemente y va a poder ser revocado mientras no se haya producido la concepción. ¿Qué quiere decir que no se haya producido la reconcepción? Cuando hablamos de fertilizaciones asistidas, intracorpóreas, ¿sí? O cuando no se haya efectuado la implantación del embrión, que acá estamos hablando de la filación de las técnicas in vitro, cuando ya el embrión se forma fuera del cuerpo, y entonces necesitamos de la implantación, ¿sí? Entonces, este artículo nos dice que va a ser revocable hasta estas dos cuestiones, hasta que se haya producido la concepción en la persona o la implantación del embrión. Y esta solución que da el artículo 561 ha sido criticada por varios autores, entre otros por Zambrisi, quien sostiene en el artículo 600, que el artículo 561, perdón, cabría deducir que si la revocación se produjera antes de cualquiera de estos actos, no existiría responsabilidad alguna por parte de quien procediera a revocar su consentimiento, y ello no obstante el aporte de los gametos que hizo la mujer, y que tenía una legítima expectativa de tener un hijo en nombre de quien previamente había prestado su consentimiento, que luego revocó sin otro motivo que la propia voluntad. Por otra parte, nos parece cuestionable que luego de la fecundación producida fuera del seno materno, pero antes de la implantación de la mujer, pueda revocarse el consentimiento, lo que implica privar al niño de continuar desarrollándose hasta nacer. Circunstancia que además lo coloca en la posibilidad de su eliminación. Belucio afirma que es lógico que se pueda revocar el consentimiento antes de producirse la concepción, pero que no se lo haga cuando el embrión ya está formado pero no implantado, porque entonces la revocación conduciría a su destrucción. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esta postura de estos autores, por los fundamentos que ya fuimos indicando. Tenemos el artículo 19, el 561, y además tenemos que recurrir a la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y nos encontramos con el fallo Maceo, Julio, Lilo y otros sobre recurso de casación, en donde nuestra Corte Nacional ha dicho y ha enfatizado que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ello importa una insoslayable pauta de interpretación para poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia, y en consecuencia también para la Corte de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, los principios y valores jurídicos, en modo coherente con todo el ordenamiento. Entonces, buscando en el ordenamiento internacional y en la jurisprudencia de la Corte de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, nos encontramos con el tan conocido fallo Artavia Murillo y otros, fertilización in vitro versus Costa Rica, y el fallo de la Corte. Y recordemos los hechos de este caso para ubicarnos cómo había llegado a la Corte. Cuando el que fuera presidente allá de Costa Rica en esa época reguló por decreto la práctica de fecundación in vitro, restringiendo su acceso solo a parejas casadas legalmente, con material genético propio, y prohibiendo la crioconservación de gametos y embriones. Los embriones tendrían que ser implantados seguidamente en el útero materno sin poder ser utilizados en un segundo tratamiento. En la práctica se implantaban hasta 6 embriones en cada tratamiento para acrecentar las posibilidades de embarazo.
Y en marzo del 2000, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad del referido decreto por considerar que la pérdida de embriones de manera constante y voluntaria traía como consecuencia una elevada pérdida de embriones de manera consciente y voluntaria, incompatible con el derecho a la vida de tales embriones. Y a raíz de esta sentencia se prohibió la práctica en el país. Así llega este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se pronuncia por primera vez en este tema de alta sensibilidad respecto de la naturaleza jurídica del embrión. Y para abordar este tema, profundiza en lo que es el artículo 4.1 del Pacto San José de Costa Rica, relativo al derecho a la vida, el que se encuentra protegido en general a partir del momento de la concepción, y el artículo 1.2 que dispone que persona es todo ser humano. Es decir, empieza a ver el tema de si el embrión implantado no implantado, perdón, es persona o no. Para ello, la Corte indaga el sentido de extensión de las palabras persona, ser humano, concepción, y afirma que de la prueba obrante en el expediente evidencia cómo la fertilización in vitro transformó la discusión en torno a qué debe entenderse por concepción. En efecto, la fertilización in vitro refleja que puede pasar un tiempo entre la unión del óvulo y el espermatozoide y la implantación. Consecuentemente, reconoce que la definición concepción que los redactores de la Convención Americana tuvieron en miras ha cambiado y que desde la fertilización in vitro científicamente no se preveía una fertilización fuera del cuerpo de la mujer. Además, en este contexto científico actual se destacan dos lecturas bien diferentes del término concepción. Una corriente entiende por concepción el momento del encuentro o fecundación del óvulo y el espermatozoide, y otra entiende por concepción el momento de la implantación del óvulo fecundado. Ante esta disyuntiva, la Corte considera que corresponde que se pronuncie cómo debe interpretarse el término concepción, contenido en el artículo 4.1 del Pacto San José de Costa Rica. Y aquí resalta que hay prueba científica que concuerda la pertinencia de diferenciar dos momentos complementarios, los que fuimos diciendo, la fecundación y la implantación. Conforme esta prueba se constata que si bien el óvulo fecundado da paso a una cédula diferente, con la consecuente información genética suficiente para el posible desarrollo de un ser humano, lo cierto es que dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer. Que si dicho embrión no se implanta en el cuerpo de la mujer, sus posibilidades de desarrollo son nulas. Si un embrión nunca logra implantarse en el útero, no podría desarrollarse, pues no recibiría los nutrientes necesarios ni estaría en un ambiente adecuado. Concluye entonces que el término concepción no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede. Prueba de lo expuesto es que solo es posible establecer si se ha producido o no un embarazo que se ha implantado el óvulo fecundado en el útero al producirse la hormona denominada gonadotrofina coriónica, detectable solo si la mujer tiene un embrión unido a ella. Esta hormona solo va a ser detectable cuando haya existido la anidación del embrión. Y es ahí donde en el interior del cuerpo que ocurrió la unión entre un óvulo y un espermatozoide, esta unión se perdió antes de la implantación. En definitiva, de manera elocuente, la Corte afirmó que el término concepción al que alude la Convención Americana se refiere al momento en que ocurre el implante. ¿Sí? Entonces, lo que consideramos es que armonizando la jurisprudencia internacional, entendemos que en el campo de la STRA, el término concepción utilizado en el artículo 19 debe ser considerado como sinónimo de implantación, de modo que el embrión crioconservado carece de personalidad jurídica mientras no se haya transferido al útero de la persona. Por tal razón, el artículo 561 habilita la revocación del consentimiento informado hasta la transferencia del embrión. Y
vamos a volver al tema de la configuración de la voluntad procreacional, que es el consentimiento informado, que ya lo hemos mencionado, por el cual se exterioriza la voluntad procreacional y se le da forma a esta voluntad procreacional, como lo legisla hoy el nuevo Código Civil y Comercial, y se la puede definir a esta voluntad procreacional como la intención de crear una vida mediante las posibilidades de ofrecer progresos científicos y tecnológicos y asumir en consecuencia todos los derechos inherentes a la responsabilidad parental con respecto al hijo nacido. Tal es así que las técnicas son definidas por el artículo 2, que se entiende por reproducción humana asistida, expresando que así se llaman los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la consecución de un embarazo, quedando comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, como ya lo fuimos diciendo. Entonces, este consentimiento informado tiene que ser presentado por la persona que requiera la aplicación de las técnicas, expresando expresando su manifestación de voluntad de efectivamente acceder, y se aplican los derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la salud y la Ley 25.326 de protección de datos personales. Lo que respecta a la revocación del consentimiento, la ley afirma que en los casos de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, el consentimiento es revocable en cualquier momento de tratamiento o hasta antes del inicio de la inseminación. En los casos de reproducción humana asistida de alta complejidad, el consentimiento es revocable hasta antes de la implantación. Es la ley, o sea, el código toma lo que dice la ley respecto de la revocación y el tema de actualizar el consentimiento antes de cada intervención, ¿no? Al igual que lo hace la ley 26.832, el artículo 560 del Código Civil y Comercial respecto al consentimiento informado en las técnicas de reproducción humana asistida establece que el centro de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que se sometan al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Bueno, como ya dijimos, el consentimiento informado es el modo de exteriorizar la voluntad procreacional. Es precisamente la manifestación del principio de autonomía íntimamente cohesionado con el valor supremo de la dignidad humana. En tal sentido, se recuerda que la autonomía de la voluntad permite decidir el proyecto autorreferencial y la dignidad humana supone el respeto a lo que la persona quiere y decide. Entonces, cuando ya no hay voluntad procreacional, sea por la situación de cada familia en particular o de cada persona en particular, tenemos que tener en cuenta los derechos de igualdad y su contracara, el derecho de no discriminación, el de dignidad, el de paternidad responsable, el derecho a la planificación familiar, que también está protegido por la CEDAW, el derecho a la vida privada, de elegir ser padre o no serlo, el desarrollo de la libre personalidad y la libertad reproductiva. En definitiva, decimos que si se reconoce el derecho de no procrear a las personas que no acceden a las técnicas, sino que encuentran formas de que esta decisión, de esta decisión llevarla a cabo y no procrear, se encuentra también y que se encuentra legislada también en la República Argentina la interrupción voluntaria del embarazo, debe admitirse, teniendo en cuenta los derechos mencionados, el descarte o cese de la crioconservación de los embriones, los cuales por los fundamentos relatados entendemos que no son personas en los términos del artículo 19. No contar con una norma que define la protección del embrión y tomando el baseamiento de uno de los principios de nuestra Constitución Nacional, el cual dispone que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe, como así también deberá tener en cuenta que los requisitos que impone la ley 26.862, que rige la materia en su artículo 7,
que quien desea someterse a las técnicas debe prestar su consentimiento informado, que debe ser renovado antes de producirse la implantación del embrión en la mujer, por lo que cuando este consentimiento no existe y la persona o personas que lo soliciten manifiesten voluntariamente que no existirán en el futuro, a fin de finalizar una situación que en el orden ontológico la pareja o la persona hace a su decisión, la autorización de descartes de embriones debería ser positiva. Obviamente que necesitamos que, que se legisle la naturaleza jurídica del embrión, que se legisle su protección, porque hubo un proyecto allá en el año 2014 que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y después perdió estado parlamentario en la Cámara de Senadores, en la cual se legislaba la naturaleza jurídica y también se lo protegía de la comercialización o a la comercialización, obviamente con fines de lucro, y necesitamos una solución que determine concretamente el destino de aquellos embriones no implantados. Y actualmente, que esto estaba en el proyecto de ley, se exigen en algunos centros de fertilización asistida que la manifestación de que se expidan sobre la cuestión de eventual caso de divorcio o separación de la pareja o imposibilidad de implantar los embriones sobrantes o falta de voluntad de hacerlo, a fin de que la voluntad de las partes quede expresada de qué es lo que van a decidir hacer en el futuro en el caso de que existan embriones sobrantes. Así que bueno, este es el tema que les traigo para pensar y debatir. Ahí, no puedo. Ahí está. Y espero que bueno, les haya resultado interesante. Es un tema bastante controvertido. Y bueno, hemos expuesto acá la postura que tenemos y bueno, espero que les haya resultado interesante. Gracias, Janina. Bueno, como había dicho antes de empezar las exposiciones, ahora van a habilitar el chat, y a través del chat van a poder formular preguntas que yo les voy a formular a los disertantes. Tengan en cuenta que ya estamos en el horario de finalización. Vamos a ir de a poquito. A ver. Lo único que les pido, por favor, es que me pongan a quién va dirigida la pregunta, por favor. A ver. Para el doctor Alvide, si podría dejar una cita del fallo comentado de la triple filiación, entiendo que es. Bien, le hago llegar un extracto del fallo para que ustedes lo puedan, con la reserva de datos pertinentes, sí, para que puedan ver los fundamentos. Ok. Sigan formulando las preguntas, yo se las transmito al doctor. De todos modos, le voy a hacer yo una pregunta, doctor, al doctor Alvide. Sí. Porque ya tenemos varios fallos de triple filiación y quería saber cómo opera en la dinámica la inscripción en el registro de las personas, que está previsto solo para dos progenitores. ¿Cómo está haciendo el registro para inscribir las triples filiaciones? Eh, es un tema que se dio que justo en mi juzgado tuvimos más de un supuesto de reclamo de triple filiación, pero este ha sido el que se dieron, a mi entender, todas las condiciones para que prosperara. El fallo quedó firme, con lo cual se ordenó la inscripción y se remitió la orden al registro de las personas que debiera figurar, conservar el apellido y que de los datos de progenitores era el nombre del padre y de la madre. Y agregaron, hicieron una nota marginal y se hizo. O sea, como que no hubo obstáculo en la inscripción y de hecho se
también un poco un tema que vino a colación, porque necesariamente teníamos que tratarlo, era quién iba a tener a su cargo el ejercicio de la responsabilidad parental, porque si no también estamos generando un grave problema para este chico. Se dispuso que el ejercicio de la responsabilidad parental debía seguir en cabezas de la pareja con quienes el chico había convivido, más allá de los derechos y obligaciones emergentes de la responsabilidad parental que recaía sobre los tres, y se hizo en consenso con las partes, con una audiencia luego de la sentencia, un seguimiento y un apoyo para la vinculación, y funcionó muy bien la vinculación del chico con quien era su progenitor biológico, pese a que conservaba y vivía con los dos con quienes siempre había tenido su infancia. Así que bueno, esos son detalles que suman a lo que tuvo que resolverse. Perfecto, muchas gracias. Sí. Para el doctor Solari, se entiende que las causas derivadas de la finalización de una convivencia debería tramitar ante el juzgado de familia, porque actualmente están ingresándose en los juzgados civiles varias causas sobre este tema. Sí, lo que sucede es que la duda plantea el código respecto de los bienes muchas veces, porque yo creo que debiera tramitar todo eso en el fuero de familia. Lo que pasa que muchas cuestiones se declara competente el juzgado civil porque el 528 dice que no produce consecuencias en relación a los bienes, sin perjuicio de los principios generales, etcétera, etcétera. Entonces, la jurisprudencia, muchas veces, juzgado de familia y aún el de civil, dice que cuando hay un reclamo respecto de los bienes derivados de las uniones convivenciales, al aplicarse los principios generales sería el fuero civil. Con lo cual ahí está un debate, porque la pregunta es si el fuero tiene que ser competente el de familia, como creo yo, hacemos hincapié en un efecto derivado de esa unión convivencial. Y si hacemos hincapié en el objeto de la litis, ahí entonces sería o podría ser civil. Y esa es la duda que se plantea en la práctica. Digamos, hay jurisprudencia tanto de uno u otro, y ahí el problema de la disparidad jurisprudencial es que muchas veces se está discutiendo la competencia como cuestión previa a la cuestión de fondo, ¿no es cierto? Eso siempre con respecto a los bienes, porque si hay un reclamo de compensación económica, está claro que el fuero es el de familia, ¿no? Creo que quizás se cortó la comunicación, pero Janina, no sé si estás viendo, hay una pregunta para Sí. vos. ¿Hay una pregunta para vos? Sí. Sí, tuvo medias, el recorrido que realizó el proyecto se llevó a la Cámara de Senadores, tuvo media sanción, luego cuando tenía que pasar, cuando bueno, tenía que ser sancionado por la Cámara de Diputados, perdió estado parlamentario y ahí quedó, y fue el último proyecto, el del 2014, respecto de los embriones crioconservados bueno, del estado jurídico, de su naturaleza jurídica, y bueno, quedó ahí. Luego no hubo otra presentación. La otra pregunta dice que está respondida con el fallo de la Cámara Azul. Para el doctor Solari, ¿qué proyecto de ley se presentó para solucionar el conflicto de la unión convivencial? No, posterior al código no hay, porque ahí el punto es justamente tratar de que jurídicamente la doctrina particularmente pueda poner en contexto esta situación, porque hoy la doctrina en general avala la solución del código, confundiendo la familia con el matrimonio, porque los alimentos, el régimen de bien y la vocación sucesoria
no es un efecto privativo del matrimonio. Es un efecto derivado de las relaciones de familia. Por lo tanto, debe tenerlo tanto el matrimonio, como lo tiene, como las uniones convivenciales, si es que se reconoce como una forma de familia. Después tendrán diferencias cada una, pero una cosa es la diferencia y la otra que no tenga derechos. Porque una familia es una familia con derechos. Porque si mi opción es, para tener derechos, casarme, no es una opción. La opción es con derechos. Y en el derecho argentino, la falsa opción es que si yo quiero derecho, me tengo que casar. Esa no es una opción. Eso es un modelo único. Porque cuando estamos hablando acá del reconocimiento de una familia, es familia con derechos. Y en ese contexto, digamos, el legislador debe establecer o prever efectos en relación a estas cuestiones, ¿no es cierto? Pero bueno, eso cuando la comunidad jurídica lo ponga en contexto, me parece que se puede avanzar. Si no, vamos a estar siempre en el círculo de que si quiero derecho me tengo que casar. Y me parece que es un falso dilema, porque ese es legitimar el modelo único. Con otro discurso, utilizando a la autonomía de la voluntad, como que si la gente que no se casa es porque no quiere derecho. No es eso. Los que no se casan no quieren casarse. Y la jurisprudencia y la realidad admite o evidencia esto que estoy diciendo, porque sí es cierto que los convivientes no quisieran derechos cuando se casan, no irían a la justicia. Y la realidad es que cada vez hay más planteos en relación a los bienes de los convivientes. Quiere decir que cuando los convivientes no se casan, no es porque no quieren derechos, es porque no quieren casarse, que es muy distinto. Pero bueno, por eso digo, un debate que me parece importante ponerlo en escena, porque me parece que hay una falsa construcción de la idea de que los derechos, sobre todo fundamentalmente patrimoniales, siguen siendo privativos del modelo de familia matrimonial, que es lo que la gente quiere reclamar: bienes, vocación sucesoria y alimentos. Eso es lo que hay que tratar de superar, digamos. Bueno, si nadie tuviera más preguntas, vamos a despedir a quien tan gentil y generosamente han disertado para nosotros esta tarde, al doctor Solari especialmente, que será el organizador de la jornada a través de su cátedra, al doctor Gustavo Alvide y a la doctora Yanina Palacio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos. Gracias por participar. Que tengan todos muy buenas tardes.